conocimiento científico. Yo vi que a varios les costó un poquito este tema y vamos a ir viendo la parte de la nivelación, la que ofrece Pizarrón y otra que yo voy a ir complementando y también algunas preguntas, ¿ya? Entonces, bueno, primero en Pizarrón, ¿no es cierto? A ustedes les aparece esta pantallita que habla de que el tema número 8 es el conocimiento científico y ustedes acceden a estos 3 ítems, ¿no es cierto? Aprendo mirando, practico y reviso mi aprendizaje. Eso es lo que ustedes ven, ¿no es cierto?, en Pizarrón. Hola, Fernanda. Ya. Entonces, el primero aprendo mirando, donde les dan como el contenido de la materia, ¿no es cierto? Luego el practico, donde yo hago un cuestionario, y luego reviso mi aprendizaje, que es el cuestionario final, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo qué entrega esta etapa. Respecto a esto, este es un tema como bien transversal, porque lo más probable es que les aparezca en física y en biología también. Empezaba con el método científico, y ahí les sale esto, ¿no es cierto? Introducción, contenido, ejemplo, y recuerda qué. ¿Ya? Eso es lo que a ustedes les parece, entonces ahí van avanzando, ¿no es cierto?, en la teoría, ¿ya? Yo lo expliqué así para que lo vayamos conversando, ¿ya? Primero, habla que el método científico es un método de investigación, es uno de los métodos más utilizados en la investigación, ¿ya? Por eso se enseña bastante, por el conocimiento de la realidad observable. Consiste en formularse interrogantes sobre esa realidad con base en una teoría que ya existe, tratando de hallar solución a los problemas planteados. Se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su posterior análisis y se lleva a cabo en etapas, tal como muestra la imagen a continuación. Ya, el método científico tiene estas etapas, en la cual parte, ¿no es cierto?, con una observación, ¿no es cierto?, algo que me llama la atención, puede ser un fenómeno natural o puede ser un experimento. Eso me hace plantearme una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación yo la voy a responder mediante una hipótesis, que la hipótesis es esta respuesta a la pregunta, y luego tengo que experimentar, o sea, para comprobarla o no, y en base a eso pueden ocurrir, se abren varios caminos, o sea, yo puedo comprobar mi hipótesis, o puedo refutar mi hipótesis y volver a plantearla y devolverme este camino, ¿ya? Por lo general no es tan lineal, ya no es tan lineal como señala esta imagen el método científico. Entonces, como les decía, parte de una observación que puede ser natural o experimental, que yo me genero una pregunta que respondo, ¿no es cierto?, con esta hipótesis, que luego tengo que experimentar para comprobar, ¿no es cierto?, esa hipótesis. Yo diseño mi experimento y lo realizo, y la reviso. Entonces puede ocurrir que se compruebe o no, ¿no es cierto? Entonces aquí se me abren dos caminos. Si no la compruebo, me devuelvo a la hipótesis para volver a comenzar el camino, pero si la pruebo, sigo este camino por acá, que es ya tener una teoría o un modelo de algo. Entonces ahí puedo ampliar la hipótesis y proporcionar nuevas predicciones. O sea, puedo decir, ya, esto sucederá, por ejemplo, en una generalidad, entonces la amplío con una hipótesis nueva, que también tengo que experimentar para comprobarla. También tengo que modificarla en caso de que no sea adecuada y devolverme, ¿no es cierto?, acá a teoría y modelo, o si la compruebo, ¿no es cierto?, se establece, ¿no es cierto?, la teoría. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, estos experimentos no indiquen fallos, ¿no es cierto? Si no me resulta algo, tengo que volver a plantearme la hipótesis, ¿ya? Ese es más o menos el camino del método científico. Sí, ya le dice que está eximida porque lo hizo súper bien, no tiene que volver a ver este tema, ya por eso yo en el afiche también les puse el tema que iba a tratar, porque de repente no es necesario que se conecten a todos, ¿ya? Pero si igual quieren conectarse, no hay problema, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces Pizarrón salía esto, decía observación, y dice que observar no significa solo mirar, es decir, no implica solo el sentido de la vista. Por esta razón se dice que el observar es percibir usando todos los órganos de los sentidos. Observar significa tomar el objeto, palparlo, presionarlo, olerlo, agitarlo y degustarlo. Pero ojo acá, cuidado, dice. Los sentidos del gusto y el olfato solo se pueden utilizar cuando se les indique, ¿ya? No puedo probar y respirar, o sea, inhalar, ¿no es cierto?, cualquier experimento, ya, porque incluso a veces uno trabaja con sustancias tóxicas que me podrían provocar un daño de salud.
Entonces, idealmente uno puede no solo mirar, sino que medir e identificar, ¿no es cierto? Yo más ratito les voy a mostrar un ejemplo de método científico, pero puedo medir, identificar colores, puedo ver la textura, puedo darme cuenta, no sé, que está más esponjoso, más suave, ¿no es cierto? Yo puedo notar muchos aspectos de una observación, por eso se refiere a que no es solo ver, no solo mirar, sino que yo puedo, y de hecho esa es la idea de una observación, que sea lo más como recabada y completa posible. Estas observaciones pueden ser cuantitativas, por ejemplo, que yo mida con exactitud y me dé cuenta, por ejemplo, que ha ido aumentando, no sé, el tamaño de algo que estoy observando o disminuyendo, con números, ¿no es cierto? Eso es cuantitativo, lo que yo puedo medir con exactitud. O puedo tener variables que son cualitativas, que se refieren a cualidades, colores, formas, texturas, a cosas que no son medidas numéricamente. Entonces, en ciencias de las observaciones surgen preguntas tales como ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Entonces ahí se habla, ¿no es cierto?, de un problema. Luego de eso viene la hipótesis. Esta es la N08, ¿ya? Viene el planteamiento de la hipótesis. Se debe dar una posible respuesta a esta interrogante. La hipótesis siempre es breve y concisa y es una afirmación porque yo estoy dando respuesta a algo, a una pregunta de investigación. Ya por lo general siempre la hipótesis la escriben como una posibilidad y esta tiene que ser una afirmación. O sea, esto es así por esta razón, ¿ya? Esa es la hipótesis. Y yo luego la puedo comprobar, o sea, darme cuenta que en realidad cuando hago esto sucede esto, o la puedo refutar, decir que cuando hago esto no necesariamente tiene que pasar esto, ¿ya? Entonces ahí uno vuelve a replantearse la hipótesis. Entonces la hipótesis es una respuesta tentativa o posible a la pregunta de investigación. En su formulación se deben considerar variables y la relación que esperamos encontrar de ellas. Es una explicación provisional al problema, que puede ser aceptada o rechazada por medio de un procedimiento experimental. O sea, toda hipótesis debe ser verificada mediante un experimento. Y ahí, como les decía, se puede comprobar o se puede refutar y la vuelvo a plantear, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí que un producto de una serie de observaciones se observa que un gas se expande, por ejemplo. Ahí, si yo estoy observando y observo que un gas se expande, parece que me salió cortado. Esa era como la pregunta, al parecer. Luego viene la experimentación, o sea, yo diseño un experimento que me permita comprobar la hipótesis. Ya es un experimento propio para mi hipótesis, por eso lo tengo que diseñar con características y variables que puedo manipular y otras que no, ¿ya? Van a haber variables que son manipuladas o independientes, que corresponde a la variable o factor que el investigador altera o modifica su voluntad. Van a haber variables dependientes que, tal como su nombre lo indica, depende de la otra variable de la que estoy manipulando. Por ejemplo, si yo quiero medir que el experimento que les voy a mostrar más adelante, quiero medir, por ejemplo, la cantidad de hongo o moho que yo encuentro en un pan en dos ambientes, porque ahí mi variable va a ser el ambiente frío o el ambiente caliente, ahí mi variable va a ser la temperatura, porque voy a manejar cómo se expande el hongo en dos medios distintos, frío o caliente, ¿ya? Entonces, cuánto se expande, el tamaño no, va a depender de la temperatura. Entonces, esa es mi variable dependiente. Y hay variables constantes, que son todas aquellas variables que no se alteran o modifican durante el experimento, ¿ya? De este modo, se observa el efecto que tiene la variable solo de las que estoy manipulando, ¿ya? Por ejemplo, ahí podría ser la presión, porque no estoy variando la presión es constante en ambos casos, que la presión atmosférica, en la que estamos, etc. Entonces, es muy importante que cada experimento diseñado se modifique solo una sola variable para que nos demos cuenta de que esa variable provoca este efecto, ¿no es cierto?, con exactitud, porque si modifico dos, podría ser o una o la otra, ¿ya? Entonces, por eso idealmente que se modifique solo de uno para tener un resultado como muy eficaz. Y por último, ya ahí se analizan y se presentan los resultados de la hipótesis que podrían
hacer que me replantee mi hipótesis o podría comprobarla. Ya eso puede ocurrir. Ejemplo, este es el ejemplo que le sale el pizarrón. Dice que la fotosíntesis permite a las plantas producir moléculas orgánicas altamente energéticas como la glucosa, a partir de las sustancias inorgánicas y de la energía solar. O sea, se produce glucosa a partir de sustancia inorgánica y del sol. Existen varios factores que pueden afectar en este proceso y uno de ellos es la temperatura. O sea, la temperatura en este caso es mi variable. Es mi variable. Ay, me perdí. Ya. Imagina, dice que si estaba estudiando el efecto de la temperatura, imagina que estamos estudiando el efecto de la temperatura en un proceso fotosintético. Una pregunta podría ser, ¿cómo influye la temperatura a la tasa fotosintética reflejada en el crecimiento de una planta? O sea, ¿cómo influye la temperatura a la capacidad de la planta de realizar fotosíntesis? ¿Ya? Esa es la pregunta. La variable de estudio entonces son dos, la temperatura y la capacidad que tiene la planta, ¿no es cierto?, de hacer fotosíntesis, ¿no es cierto?, la tasa fotosintética. Entonces, la temperatura es mi variable independiente porque es lo que yo voy a manejar, voy a aumentar o subir la temperatura en mi variable independiente. Y mi variable dependiente es la tasa fotosintética o la capacidad de la planta de hacer fotosíntesis, ya que nosotros sabemos que a una temperatura ambiente es mayor la tasa, por lo tanto, a menor o mayor temperatura va a variar. ¿Ya? Depende esta tasa de la temperatura. Para la pregunta de investigación que se ha formulado, corresponde la siguiente hipótesis. Si la mayor tasa de fotosíntesis se produce a la temperatura ambiente, o sea, de 25 grados Celsius, entonces al aumentar o disminuir la temperatura, la tasa fotosintética disminuirá y por lo tanto la planta crecerá menos. Esa es mi hipótesis, es concisa, es una afirmación. Me dice que si yo cambio la temperatura, va a disminuir la tasa fotosintética, por lo tanto la planta crece menos. ¿Se fijan? Luego de eso, y les puse otro experimento. Dice, tiene una pregunta de investigación que dice, ¿cómo afecta la temperatura al crecimiento del moho en el pan? ¿Ya? Mi hipótesis es que si la temperatura es más baja, entonces el moho va a crecer más lentamente. Es una afirmación que me dice que va a ocurrir si esta variable, la de la temperatura, va a ser baja, ¿no es cierto? Entonces mi predicción, que a veces se incluye en el método científico, es que crecerá menos moho en un pedazo de pan que se deja en el refrigerador en comparación con un pedazo de pan que se deja cerca de la estufa. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable? La temperatura, ¿no es cierto? Una va a estar cerca del refrigerador y otra va a estar cerca de la estufa. ¿Qué voy a medir? La cantidad de moho que hay en el pan o hongo, ¿no es cierto? ¿Y qué vas a mantener igual? O sea, voy a usar el mismo tipo de pan, tengo que mantenerlo igual porque el tipo de pan podría influir, ¿no es cierto?, en la cantidad de moho, entonces voy a usar el mismo tipo de pan. Lo voy a dejar la misma cantidad de tiempo, porque el tiempo también influye, ¿no es cierto?, también es una variable, entonces van a estar exactamente el mismo tiempo en ambos lugares. Y voy a poner además los dos trozos en oscuridad, para que la luz no sea un factor, ¿ya? Entonces solo voy a variar la temperatura. Entonces ahí tengo mi material necesario, entonces voy a necesitar 2 trozos de panes iguales, 2 bolsas, un refrigerador, una estufa y una linterna. Entonces mi metodología o mi método, mi experimento dice, voy a poner cada pedazo de pan dentro de una bolsa de plástico y voy a cerrar ambas bolsas. Voy a etiquetar cada bolsa. Pongo una bolsa en el refrigerador y otra cerca de la estufa y observo las bolsas de pan todos los días durante una semana. O sea, ambas van a estar una semana. Y, ¿no es cierto?, se van a realizar dibujos, puedo medir, por ejemplo, cómo va aumentando el moho en uno y en otro. Ahí voy a tener una variable cuantitativa, ¿no es cierto?, que es numérica. Podría fijarme en los colores, no sé, por ejemplo, el que estaba en el refrigerador está más claro, más amarillo, y el que está en la estufa está más negro, ¿no es cierto? Ahí yo puedo ir registrando variables cuantitativas, como medir
o cualitativas como identificar un color, etc. Y voy comparando ambos resultados. Entonces luego puedo ver si mi hipótesis se cumple o no. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Sí, es el tema número 8 de la nivelación. Sí. Después les puedo mostrar cómo yo veo pizarrón para que lo vean. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chiquillas? ¿Se entiende esta parte del método científico? Les voy a subir también el PPT. Yo creo que lo voy a subir al blog. Por si lo quieren descargar de ahí, voy a tener una sección de material de pizarrón y lo voy a estar compartiendo, ¿ya? Y el video probablemente también lo suba ahí. ¿Ya? Y lo otro es explicar lo que es una ley y una teoría, porque también habían preguntas de esto, ¿ya? Ahora, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con el enfoque que le da a la diferencia entre ley y teoría. Les voy a explicar lo que yo sé por libros, por lo que estudié, de la diferencia entre ambas, pero también les voy a explicar cuál es el enfoque de pizarrón para que puedan responder bien la pregunta, ¿ya? Para mí, ley y teoría son conceptos, como dice ahí, independientes y diferentes. Una ley, que acá yo puse este texto que lo saqué de un libro de química general, el Chan, que es muy famosillo, que dice que una ley es una preposición concisa, a veces en forma de expresión matemática que resume observaciones acerca de determinados fenómenos de la naturaleza, ¿ya? Esa es la característica que tiene una ley. Por lo general tiene una ecuación, por ejemplo, como la ley de gravedad que sale acá, que es fuerza igual a gravedad por la masa 1 por la masa 2, etc. Tiene por lo general una expresión matemática que la acompaña, pero también tiene una frase, por ejemplo, la ley de conservación de la masa, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya puede ser un enunciado, como dice ahí, una preposición concisa, o puede ser una explicación matemática, ¿ya? Es lo que sí tiene de característica la ley, que es un fenómeno que se repite, o sea, bajo estas condiciones siempre es así, ¿ya? Es súper riguroso en eso, o sea, en la conservación de la masa siempre la materia se transforma, o sea, no me van a desaparecer o aparecer átomos de la nada, siempre hay una transformación, no hay una excepción a eso, ¿ya? Esa es la ley, pero la teoría es un marco de trabajo que explica un fenómeno, pero también tiene pruebas y evidencias, ¿ya? Como ahí dice aquí, es un modelo o conjunto sistematizado de conceptos que permite explicar fenómenos naturales y hacer predicciones sobre los mismos. Entonces, para mí una teoría es eso, es más una explicación de un fenómeno, ¿ya? Pero para Pizarrón, la teoría no tiene tanto respaldo o sustento, ¿ya? Sino que la teoría, cuando es muy comprobada, muy comprobada, pasa a ser ley. Pero para mí son cosas distintas, ¿ya? Por eso les decía que les explico como lo que yo creo y también lo que les sale en Pizarrón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ejemplos de teoría, está la teoría de la relatividad en física, está la teoría de la evolución en biología, está la teoría atómica, de cómo fueron evolucionando los modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico actual, que tiene evidencia, o sea, cada etapa de la teoría atómica tiene experimentos que fueron avanzando, ¿no es cierto?, para llegar al modelo atómico actual. Entonces, por eso les digo que para mí sí tiene fundamento científico, ¿ya? Profe, ¿por qué abajo dice teoría de gravedad? O sea, sí, en la teoría de la relatividad. Porque también se conoce como teoría de la gravedad. Ah, Se puede conocer como teoría general de la relatividad, pero también se puede conocer con ese nombre, como teoría de la gravedad, que dice que todo tiende como a caer, ¿no es cierto? Entonces, esas preguntas salen de Pizarrón. Esta es la parte de me voy a devolver al practico, ¿ya? Esta es la parte del practico y vamos a ir viendo las preguntas y las vamos a ir conversando. Primero dice que un investigador desea formular una hipótesis. De acuerdo al método científico,
¿qué debía hacer inmediatamente antes? Antes de plantear una hipótesis, si yo me voy al método científico, ¿no es cierto? Antes de una hipótesis, yo tengo siempre que observar. Entonces, ahí la alternativa es observar un fenómeno. No puedo hacer el experimento antes que la hipótesis. No puedo concluir los resultados, porque si no hago el experimento, no puedo tener resultados, ¿no es cierto? Y voy a formular otra hipótesis siempre que los resultados no sean concluyentes para comprobarla. ¿Ya? Entonces, lo primero es observar. La pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes categorías corresponde a un conocimiento generado al aceptar la hipótesis de unos pocos experimentos? Ya por eso les decía que yo aquí tenía como un poquito de discrepancia, pero para Pizarrón, el aceptar hipótesis de algunos experimentos representa una teoría científica, ¿ya? Que podríamos pensarla, que se refiere, por ejemplo, a, pensando la teoría atómica, varias hipótesis que fueron comprobadas respecto a cómo estaba constituido el átomo, que eran distintas, por ejemplo, porque primero se pensaba, ¿no es cierto?, que el átomo era una esfera, después se dieron cuenta que habían partículas negativas y positivas y neutras, después se dieron cuenta que los electrones orbitaban, que estaban afuera. Entonces, el ir aceptando esta hipótesis hace que se desarrolle una teoría científica, ¿no es cierto?, de muchos, o de poco en este caso, pero de varios experimentos científicos, ¿ya? Si tienen dudas, chiquillas, me van escribiendo con alguna pregunta, si quiere que nos devolvamos, etc. La pregunta 3 dice, una investigadora desea formular una teoría científica. Según el método científico, ¿qué debe haber realizado inmediatamente antes para formular su teoría? ¿Ya? Esta pregunta yo también la encontré un poco confusa en realidad. Como que la tuve que leer hartas veces para entender a qué se refería, y yo creo que se refiere a las primeras fases del método científico, ¿ya? Para poder formular una teoría que tengo que hacer previamente, por eso dice ahí inmediatamente antes de formular su teoría, y en ese caso sería haber aceptado la hipótesis. Cuando yo acepto, ¿no es cierto?, la hipótesis, puedo dar, ¿no es cierto?, esta explicación a la teoría, ¿ya? Tengo que haberla aceptado, porque si la refuto, tendría que volver a haberme planteado la hipótesis, ¿ya? La pregunta 4 dice, científicos de distintos países han generado una nueva ley química. ¿A qué se debe la generación de este tipo de conocimiento? ¿A que sus experimentos tuvieron pocos errores? No, porque ya si tiene un error, no sirve esa hipótesis, no la puedo comprobar, tengo que volver a empezar de nuevo. ¿Demostraron totalmente su hipótesis? Sí. Ya para que sea una ley tiene que estar completamente demostrada, porque siempre se aplica con exactitud. Ya como les decía, en la ley de conservación de la masa, siempre la materia se transforma, nunca se puede dar que aparezca o desaparezca materia de la nada, ya se conserva siempre. A que sus observaciones fueron muy buenas, pueden ser muy buenas o muy malas, pero yo puedo refutar una hipótesis igual, ¿ya? Y a que formular una hipótesis muy buena, lo mismo, o sea, yo puedo hacer una hipótesis excelente, pero si la experimentación me dice que no es así, tengo que volver a escribirla, ¿ya? La pregunta 5. Un investigador concluye que su hipótesis no es válida. De acuerdo al método científico, ¿qué debe hacer el investigador para continuar su trabajo? Entonces, si mi hipótesis no es válida, tengo que volver a formular una hipótesis, ¿no es cierto? No realizar todo, o sea, yo ya a partir de una observación, simplemente me tengo que volver a plantear la hipótesis, quizás cambiar la variable podría ser, ¿ya? No es necesario observar un nuevo fenómeno porque ahí me iría de otro tema, yo puedo seguir planteándome el mismo, y experimentar más rápido no tiene nada que ver, ¿ya? Es un distractor. ¿Qué diferencia una ley de una teoría? ¿La teoría explica conocimientos en matemáticas y la ley en biología? No, hay teorías y leyes para ambas asignaturas. ¿No se diferencian? Sí se diferencian, ¿no es cierto?
¿La ley está completamente demostrada y la teoría no? Bueno, esa era la respuesta. La teoría está completamente demostrada y la ley no. Ya como les decía, Pizarrón tiene como esa estructura de que la ley está completamente demostrada y la teoría no, pero para mí, como yo les decía, dan respuesta a cosas distintas, ¿ya? Como les decía, para mí una ley es una explicación incluso matemática, pero la teoría también tiene fundamento científico. ¿Ya? Entonces, por eso no sé si la categorizaría como que no está, o sea, no está completamente demostrada, sí, o sea, podría estar bajo el completamente, ¿ya? Bajo esa palabra. Un científico ha formulado la siguiente hipótesis. Si el punto de fusión de un compuesto X es menos 7 grados Celsius, recuerden que la fusión es el cambio de fase de sólido a líquido. ¿Ya? Un hielo cuando se derrite está en fusión. ¿Ya? Dicen que este compuesto X está pasando de sólido a líquido a menos 7 grados Celsius. Entonces, si se expone a una temperatura ambiente, ¿su estado será gaseoso? Esa es la hipótesis. De acuerdo al método científico, ¿cuál debería ser el siguiente paso para continuar su investigación? Si yo ya me planteo mi hipótesis, el segundo paso, ¿no es cierto?, es la experimentación. ¿Ya? Yo ya me formulé un problema, ya pasó, porque recuerden que la hipótesis es la respuesta a este problema. Entonces, después tiene que venir la experimentación. Después de la experimentación, yo analizo los datos y concluyo, ¿ya? Y la pregunta 8, la ley de conservación de la materia de Lavoisier, se diferencia de una teoría porque está demostrada, ha sido refutada muchas veces, tiene muchas hipótesis o reúne varias teorías. Entonces, como les decía, para Pizarrón, la diferencia entre ley y teoría es que la ley está muy demostrada y la teoría no. Por lo tanto, ahí la alternativa es que la ley está demostrada.